En el mes de julio de 2018 da comienzo esta nueva emisión de Máscaras, aunque de forma un tanto dudosa porque presentar a Thomas Bernhard exige una fuerza de la que quizá no sea capaz. Porque habrá eminencias de la literatura mundial y lectores en general que habrán conocido ya a Bernhard a profundidad, pues todo el así llamado mundo artístico reconoce la genialidad de Bernhard, lo buen escritor que es, sobre todo por su prosa, su manera tan personal de imponer un ritmo a las frases, de pasar de un tema al otro con total naturalidad y a la vez de repetir una y otra vez las ideas acerca del fracaso, la soledad, la amistad, el arte, la incomunicación. Si bien es grotesco reducir la literatura a una acumulación de temas, porque así se pierde toda la fascinación que ejerce su estilo, el cual eclipsa a todos los otros estilos así llamados contemporáneos, aunque en el Hada todavía no fuese lo que llegó a ser en Corrección, en El malogrado o en Thala, que son verdaderamente obras maestras y no así el Hada, que fue la primera de sus obras, y por eso mismo de un arte exigente, aunque más exigentes serían sus así llamadas obras maestras, por lo cual sería mejor empezar por El sobrino de Wittgenstein, pese a que es una obra más bien tardía, de 1982, apenas 7 años antes de que Bernhard muriera en la más completa soledad de un paro cardíaco, y de que su muerte fuera anunciada solo después del funeral, junto con la decisión de que ninguna de sus obras teatrales fuese puesta en escena en Austria, así como no podría publicarse allí ninguna de sus obras inéditas, pues Austria fue siempre para él un mundo asfixiante, la más asfixiante de las naciones, porque dio a Bernhard toda clase de relaciones y ambientes, pero nunca los correctos, sino de la forma más impotente y maliciosa, siempre los ambientes y relaciones incorrectos propios de su aturdimiento y decadencia artística. Cabría empezar entonces por El sobrino de Wittgenstein, porque si bien fue escrita cuando el estilo de Bernhard ya había madurado, su brevedad permite disfrutar del ritmo, de la manera en que las oraciones forman una composición polifónica verdaderamente musical, como si intentara emular al Bach de las variaciones Goldberg, aunque no se trate de una imitación propiamente, sino del desarrollo de la genialidad, un desarrollo progresivo y fascinante, en forma de monólogo enriquecido por numerosas voces, que eso es la vida y la amistad, sobre todo la vida y la amistad de los artistas que deben luchar contra la así llamada vida artística, que no es otra cosa que la más absoluta falsedad.
lo cual destruye al arte porque ese mecanismo de dejarse llevar por el mundo y de aceptar la injerencia del ruido de otros en el propio cerebro perturba la tranquilidad interior, aunque es verdad que la tranquilidad interior se puede aprovechar de una transformación de la tranquilidad exterior, pero para ese arte elevado se necesita de un dominio de los nervios en grado muy alto, pues de otro modo la tranquilidad exterior no existe e interrumpe la vida del espíritu que necesita el artista. Son tantos los artistas que Viena destruye por completo y de la forma más cruel, pese a lo cual todos los artistas quieren vivir en Viena y dejarse devorar por Viena por su falta de carácter, pues no saben aguardar y se precipitan demasiado lejos y demasiado pronto a una ciudad que solo puede ser hostil con ellos. No pueden escapar de la desesperanza y sin embargo esperan todo de un lugar que no les puede ofrecer nada, porque nada les dará que no lo consigan por su talento y su carácter fuera de allí, pues talento y carácter son en definitiva opuestos a la gente y a la ciudad. Así, con la mayor brutalidad cae Paul Wittgenstein en la locura y en el suicidio, como Wertheimer en el fracaso y en el suicidio, como Reutemer en el éxito que luego fue el fracaso y que le significó el suicidio, como Johanna intentó enseñar movimientos corporales pero no lo consiguió y el abandono de su esposo la hizo morir 1000 muertes antes de que se ahorcara, y a Conrad la angustia le condujo a matar a su esposa, pues soledad y autodestrucción son el precio que se paga por la creación y por enfrentarse con la verdad de uno mismo y del arte, contra la incompetencia general y lo vulgar, que es la multitud, nada menos que la masa, totalmente contraria a lo espiritual, la cual le causaba a Bernhard más asco que hablar sobre el trabajo del escritor, pero más aborrecía hablar sobre su propio trabajo de escritor, si bien dejó claro que no le interesaba la literatura que se congracia con el Estado y con todos los dispuestos a comprar palabras de un sentimentalismo ridículo, y le parecían repulsivas y abominables la pose y la imitación, que no son el camino del genio, sino una falta de carácter, pues solo la falta de carácter puede conducir a muertes así, muertes del arte y muertes del alma, con las cuales los así llamados artistas se convierten en seres repugnantes porque traicionan sus búsquedas, las que les eran propias, y a la literatura misma, así en el mundo artístico de Austria y en otros tantos países, donde hasta los 30 años o a veces menos, los artistas mantienen un destino, una decisión, pero entran en años, como suele decirse, y reniegan de ellos mismos para congraciarse con el dinero y las condecoraciones. Sin el menor escrúpulo ingresan en ese camino de oportunismo, de becas, premios y pensiones, cuando lo realmente valioso sería salir de toda esa artificialidad y caminar, como quería Thoreau, hacia lo salvaje, hacia lo natural y primitivo, donde aguarda la felicidad o por lo menos la posibilidad de pensar, como le sucede a Reutemer en Corrección, porque Reutemer planifica la construcción de un cono para su hermana en medio del bosque, y planea todo el trabajo en plena garganta del Aurach, en la buhardilla de los Höller, único lugar donde verdaderamente podía llevar a cabo lo que todos dijeron que sería una locura, pero que él lo llevó a cabo a pesar del ruido ensordecedor del agua en la garganta del Aurach, donde el taxidermista Höller había construido un también imposible hogar. ¿O fue por eso justamente que Reutemer pudo planificar y construir una vivienda en forma de cono para su hermana en lo profundo del bosque, confiando de forma total en la naturaleza, aunque no era el campo lo que buscaba, no era el embrutecedor y hostil campo lo que anhelaba, porque del campo había huido para no ser aniquilado, como huye Paul Wittgenstein en El sobrino de Wittgenstein de la así llamada vida del campo, que no es otra cosa que un sometimiento al mal gusto y un abandono del arte, de la buena música y de la buena ópera, de la comodidad de los cafés y de los periódicos, que los leemos aunque nos enfermen, porque son lo que en verdad nos salva, la música, el arte y los cafés, el arte que es naturaleza y bosque que se desarrolla y se convierte en algo espiritual y hasta filosófico, lo que conduce a los personajes en un viaje en el que se transforman en personas, al revés de lo más corriente en que las personas se convierten con el tiempo en personajes y personajes repulsivos.
Durante toda nuestra vida encontramos personajes y no personas. De repente surge la posibilidad de trabajar a fondo, de ir hasta el final de lo artístico, donde lo artificial es natural y no existen la pose ni el artificio. Solo existe la verdad de lo absurdo. Así que ejercemos nuestra venganza contra el mundo en que nacemos, ese mundo que nos quiere devorar y que llega a hacerlo si no lo transformamos, si no realizamos una rebelión, un acto de corrección que necesita de carácter, porque la mayoría deja morir cuanto de espiritual y hasta de filosófico tiene, aunque en realidad no somos diferentes de aquellos a quienes reprochamos sus mendacidades. No somos mejores que la gente que nos resulta insoportable y repulsiva, sino que hemos de reconocer que somos exactamente iguales, y eso nos atormenta por toda la vida, no ser tan geniales como Glenn Gould, de modo que abandonamos lo único para lo que teníamos algún talento, porque envidiamos la genialidad de otro, y no solo lo envidiamos, sino que lo llegamos a odiar, porque su genialidad nos destruye, nos muestra cuán mediocres somos, arruina nuestro carácter y nos hace infinitamente infelices percibir con tanta claridad el talento de otro. Por años nos entregamos a un arte y de pronto descubrimos la genialidad de alguien más, que significa el final de nuestra vida, de nuestra así llamada carrera, aunque seguimos corriendo, pero ya no hacia una meta, porque ya no sabemos qué queremos, cuando hemos abandonado lo único que de verdad amábamos. Corremos y nos preguntamos si nuestra vida no habría sido distinta de haber hecho otras elecciones. Escapamos de nuestro presente y de nuestro pasado como quien escapa de una pesadilla, aunque la pesadilla sea ese mismo correr por la ciudad que odiamos y queremos a la vez, y esas personas que aborrecemos son de igual manera las mejores y más conmovedoras, porque siempre serán nuestra ciudad y nuestra gente. Corremos y solo pensamos en leer a Bernhard, una y otra vez leer a Bernhard, lo más pronto posible leer a Bernhard.